Y ya entramos a la parte donde se revisan los elementos formes y empezamos con los eritrocitos. Entonces, en la maduración o la formación de los eritrocitos, hay elementos que son necesarios para que se pueda producir. Y harto conocido es, ¿no es cierto?, que se requiere vitamina B12, ácido fólico, fierro, para que se pueda producir los eritrocitos. Y sí, nos vamos a dedicar a ver estos elementos que son necesarios para la formación del glóbulo rojo. Una de ellas, bueno, harto conocido, es la vitamina B12. También conocido cobalamina porque en su estructura sí hay una molécula de cobalamina, de cobalto, ¿no? Y de ahí su nombre de cobalamina. Ahora bien, en realidad la vitamina B12, acá le llaman como cobalamina, es una estructura bastante compleja, ¿no?, a diferencia de las otras vitaminas, inclusive las vitaminas B, ¿no? Y tiene tres partes, ¿no? Un grupo corrina, nucleótido, bencil variable, etcétera, etcétera. Aquí es donde se van a producir, en este grupo beta se va a producir las modificaciones para dar los diversos tipos de vitamina B12, que son, hay formas que son activas, hay formas que no son activas, pero las formas activas son cuatro: la cianocobalamina, la metilcobalamina, la desoxiadenosilcobalamina, la hidroxicobalamina. Esas son formas activas en la naturaleza, pero de los cuales en nuestro organismo hay dos: la metilcobalamina y la desoxiadenosilcobalamina, que es la que nosotros tenemos en nuestro organismo y es la que se utiliza para los diferentes procesos, ¿no? Ahora bien, aparte del tipo o estructura que básicamente tendría en la vitamina B12, también su actividad depende del estado de oxidación en la cual se encuentre la cobalamina o la vitamina B12. La forma reducida, conocida como cobalamina 1, ¿no?, o B12S, es la reducida y vendría a ser más o menos la más activa, ¿no? La forma parcialmente oxidada o cobalamina 2, que es la vitamina B12, así se le denomina, digamos, es menos activa, y la forma completamente oxidada, que es la cobalamina 3 o vitamina B12, que es la forma inactiva. Entonces depende también del grado de oxidación en la que se encuentre la vitamina. Ahora, pero también es posible que, por ejemplo, la vitamina B12S, que es la reducida, sería la más activa, si se combina con el óxido nítrico, por ejemplo, en un caso de intoxicación, puede dar a la forma inactiva. Y entonces, si no hay vitamina B12, entonces la producción de los glóbulos rojos va a disminuir. Claro, esto tendría que ser una intoxicación crónica, no aguda, ¿no?, por lo que vamos a ver más adelante. Entonces, si es crónica, entonces puede llevar a una anemia megaloblástica, que es la característica de la anemia cuando falta vitamina B12, ácido fólico, una anemia donde el eritrocito es grande, megaloblástico, ¿no? Los requerimientos de cobalamina son de 2 a 5 microgramos por día sin variación, no hay diferencia entre varón y mujer en este caso. El contenido total es de 2 a 5 miligramos de reserva, y que se encuentra principalmente a nivel del hígado. Y para que se agote esa reserva, tiene que pasar un largo tiempo, 3 a 4 años, 5 años inclusive, o mínimo 3 años, ¿no? Entonces tenemos una gran reserva. Por eso de que es muy difícil que en verdad haya una anemia de este tipo, pero lo puede haber, eso también es cierto, ¿no? También es cierto que la vitamina B12 se sintetizan las bacterias, saprofitas del intestino, pero es muy mínimo y no cuenta, ¿no? Ahora bien, una dieta normocalórica contiene entre 15 a 30 microgramos de vitamina B12 que se absorbe 5 microgramos. Y eso de largo cubre las necesidades, ¿no? Los vegetales carecen de cobalamina, por lo que la dieta estrictamente vegetariana puede causar anemia megaloblástica. Malas noticias para los vegetarianos, para los veganos. Bien, la vitamina B12, entremos a esta parte, está involucrada en la formación de los glóbulos rojos, en la eritropoiesis, ¿no? Ahora, pero principalmente, ¿en qué participa en este proceso? En la síntesis del ADN.
Ahora, en el proceso de maduración del eritrocito, desde la médula célula madre, ¿no?, se va a ir diferenciando a proeritroblasto, eritroblasto, los eritroblastos hasta el reticulocito, y tenemos el eritrocito. Hay dos procesos que se dan acá. Uno, al comienzo, hasta el proeritroblasto y todo, hay un proceso de multiplicación. ¿Eso qué significa? Se necesita DNA, ¿no es cierto? Listo. Y después, más bien, ya no hay multiplicación, pero sí empieza a haber una reducción del núcleo y todo el tamaño y todo lo demás, ¿no? Muy bien, entonces, si falta vitamina B12, lo que va a suceder es primero que la formación del proeritroblasto, de las células que están dando lugar al proeritroblasto, no se van a poder multiplicar. Y el DNA va a ser dañado y esas células entran en apoptosis. Y por lo tanto, la producción de eritrocitos disminuye. Ya por eso, ¿no? Por un lado. Por otro lado, si bien es cierto, hay falta de vitamina B12 y eso afecta al ácido nucleico, pero le afecta al DNA, no le afecta al RNA. Entonces, el resto de procesos que se da en el eritrocito sí se va a dar, ¿no?, con la pérdida de síntesis de hemoglobina y todo lo demás, se va a ir dando, no va a tener dificultad, y otras proteínas que tiene, pero va a haber un desbalance, ¿no?, entre la reducción del tamaño, ¿no?, y, digamos, la actividad del citoplasma. Entonces, hay una descoordinación, una sincronía en lo que le llaman entre el núcleo y el citoplasma. Como que el núcleo se va quedando, la célula se va quedando en el tamaño, pero los otros procesos siguen. Entonces, tenemos una célula que sale de gran tamaño. Entonces, tenemos un megaloblasto, ¿no? Y finalmente tenemos un eritrocito que es grande, macrocítico. Ahora bien, entonces esto va a afectar, por un lado, la producción de glóbulos rojos, los eritrocitos, y por otro lado, lo que va a suceder es que no se van a completar los procesos de diferenciación en la célula, y entonces, por lo tanto, salen grandes, ¿no? Ahora, la carga de hemoglobina que tienen estos megaloblastos, o eritrocitos macrocíticos, de hemoglobina sí está bien y funciona y pueden transportar oxígeno. El problema es que cuando pasan por el vaso, como son grandes, van a ser eliminados, y eso disminuye mucho más el tiempo de vida de este eritrocito y es eliminado. Entonces, si vamos sumando todos esos eventos, entonces disminuye rápidamente el número de glóbulos rojos y entonces entra en anemia. Ahora bien, esta anemia es de tipo megaloblástica, ¿no?, macrocítica. Si bien es cierto, estamos hablando sobre la eritropoiesis, pero resulta que la vitamina B12 es también necesaria para la maduración de leucocitos y plaquetas. También. Solo que prestamos más atención a esta parte, pero también. Entonces, por lo tanto, si hay un déficit de vitamina B12 y es grave, también puede afectar a las otras líneas. Y lo que tenemos entonces es una pancitopenia, donde hay déficit de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, ¿no? Y otra cosa que también debemos recordar es que la vitamina B12 está también involucrada en la síntesis de mielina. Y por lo tanto, si hay una alteración en la síntesis de mielina, la mielinización de los axones no se da. Y entonces van a aparecer trastornos neurológicos. Y entonces va a haber entre los principales alteraciones en la sensibilidad de las extremidades, pérdida de memoria, etc. Entonces, el déficit de vitamina B12 no se restringe solamente a la anemia, también se involucra problemas del sistema nervioso, y si esto es un poco más grave, también va a incluir la pancitopenia. Entonces, todo eso hay que considerar. Ahora, pero también debemos recordar que la vitamina B12 no se restringe solo a lo que estamos mencionando. Resulta que la vitamina B12 es esencial para el metabolismo y la formación de energía. Entonces, no va a haber energía, va a disminuir. La utilización de ácidos grasos, carbohidratos van a bajar, y la persona, aparte de que tenga estos problemas, va a tener falta de energía, todas esas cosas. Y también la vitamina B12 es muy importante, por ejemplo, en el tratamiento de la intoxicación por cianuro.
¿no? Entonces, miren, la vitamina B12 no es que solo esté involucrado con los eritrocitos, tiene digamos, una función mucho más amplia, pero solo que esta vez nosotros nos vamos a dedicar a esta parte. Muy bien, la vitamina B12. Sí sabemos, ¿no?, que la obtenemos de los alimentos, y los alimentos de origen animal son los que más nos aportan, ¿no? Los vegetales menos, pero nos aportan ellos. Y listo, y luego viene el factor intrínseco, todas esas cosas. Pero hay ciertos detalles que es necesario mencionar. La vitamina B12 que ingerimos no suele estar sola, suele estar asociado a una proteína que viene ya del alimento, ¿no? Ya viene fijada. Entonces, la vitamina B12 no está sola, sino está unida a una proteína del alimento que tengan, ¿no?, del animal que esté allí. Aparte de eso, en las glándulas salivales se produce una proteína, conocida proteína HC, que es la aptocorrina, ¿no? También proteína R o transcobalamina 1, tiene sus nombres. Entonces, ya en la saliva se encuentra entonces esta aptocorrina, y también tenemos la vitamina B12 que está unida a una proteína. Todos ingresan y se van al estómago, ¿no? Muy bien, en el estómago tenemos entonces estas dos cosas que estamos mencionando. Ahora, una vez que llegan al estómago, claro, las células parietales secretan pepsina, y las parietales secretan ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Que la pepsina y el ácido clorhídrico va a hacer de que la proteína, o mejor dicho, la vitamina B12 que está unida a esta proteína original, se separe. Claro, esa es la función de la pepsina. Y queda libre, pero no queda libre, sino que se une a la aptocorrina. Finalmente es una transcobalamina y se fija a ella. Entonces, si no se fijara, el ácido clorhídrico, ¿no?, y la pepsina degradarían a la vitamina. El ácido clorhídrico lo degradaría. Entonces tiene que estar protegida. ¿Quién lo protege? En este caso, la aptocorrina, ¿no? Listo. Una vez que tenemos esto, entonces tenemos que la vitamina B12, que estaba unida a una proteína, ahora se va uniendo a la aptocorrina. Pero también recordemos que las células parietales van a producir el factor intrínseco. Listo. Entonces todos ellos pasan al duodeno. En el duodeno, ¿qué tenemos? Que en el duodeno los jugos pancreáticos tienen proteasas. Y entonces, al salir las proteasas, a esta unión de la vitamina B12 con la aptocorrina va a ser separada, porque la aptocorrina es una proteína. Y es ahí donde se une la vitamina B12 al factor intrínseco. Recién ahí. El factor intrínseco, bueno, la vitamina B12 y el factor intrínseco viajan ¿hasta dónde? ¿Hasta el duodeno? No, hasta el ilio. En el ilio, ¿no?, aquí en la porción distal, se encuentran unos receptores que les llaman cubilinas, ¿no? Y son los receptores para la vitamina B12 y el factor intrínseco. Entonces, a través de este receptor se absorbe la vitamina B12, la vitamina B12, y se separa de la transcobalamina 1 o aptocorrina, y se fija a la transcobalamina tipo 2. Y unida a la transcobalamina tipo 2 es que se va a desplazar por sangre y va a llegar al hígado y a otras partes del organismo. Entonces, en este caso, llegaría también a la médula ósea y todo lo demás. Ahora bien, la cobalamina tiene dos tipos de transporte en sangre, ¿no? La transcobalamina 2 es transcobalamina, que es el transportador natural, y está la cabalofilinas, ¿no?, que fijan la cobalamina 1, pero no la transportan. Entonces, esto no sirve.
La que sirve es la transcobalamina tipo 2, ¿no? Bueno, es una proteína esencial en el hígado, fibroblastos, macrófagos, células endoteliales, enterocitos, ¿no? Es el único transportador de la vitamina B12. Su déficit, ¿no? En su déficit hereditario, por ejemplo, de forma, la elevación de la concentración de cobalamina 1 circulante unida a cabalofilinas no puede ser utilizada porque esto no sirve para transporte y eso es lo que provoca anemia megaloblástica prenatal o neonatal, ¿no? Claro, no la puede transportar, pero queda la cobalofilina, pero la cobalofilina no sirve, entonces se entra en anemia, ¿no? Las cabalofilinas no les interesan por el momento. Listo. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Que la vitamina B12 o cobalamina, unido a la transcobalamina tipo 2, llegan a la célula, ¿no? Y una vez que llegan a la célula, hay un receptor, el receptor de transcobalamina, de la transcobalamina que está viniendo con la vitamina B12. Por endocitosis se forma un endocito y luego se une al lisosoma y se separan, ¿no? La transcobalamina tipo 2 es eliminada, se degrada, pero queda la cobalamina, pero en su forma 3. Y dijimos que la forma 3 no es activa. Entonces, mediante una reductasa pasa a cobalamina 2, que es la forma activa. Pero esta forma activa, a su vez, tiene dos formas en las que va a actuar, como metilcobalamina y adenosilcobalamina, que es lo que dijimos que eran las dos formas activas. Como metilcobalamina, ¿no? Estaría acá. Acá estaría la metilcobalamina. Inclusive si es activada la forma 1. ¿Y para qué sirve la cobalamina? Esta cobalamina va a trabajar con el ácido fólico. El ácido fólico, para su función, tiene que ver con la síntesis de timidilato. Y luego el timidilato va a formar parte para la formación de purinas. Y las purinas para la síntesis de ADN, ¿no? Entonces están allí. Entonces, el metiltetraidofolato va a ceder su grupo metilo y se queda como tetraidofolato. Y se lo dona a la cobalamina 1 y queda como metilcobalamina. La metilcobalamina va a permitir que la homocisteína se convierta en metionina al transferirle el grupo metilo. Listo, entonces, ¿qué tenemos? De la homocisteína a metionina. Listo, y luego se restituye la cobalamina. ¿Cuál es el mensaje? Permite que el metiltetraidofolato pueda ceder su grupo metilo a la metilcobalamina, pero eso le permite al tetraidofolato poder participar en la síntesis de timidilato, ¿no? Porque si no, aquí vamos a tener, ¿no? Claro, es una vía, que la conoce como la vía del carbón, metabolismo del carbón 1, ¿no? Pero esto va a ir para la formación del timidilato. Consecuencia de eso, ¿qué tenemos? Que la homocisteína se ha convertido en metionina. Si no hubiera estas reacciones que están mediadas por la metionina sintetasa, se acumularía homocisteína y es una enfermedad, principalmente porque es propenso a coagulación de la sangre. Entonces, la homocisteína tiene que ser convertida en metionina y la metionina después también va a ser utilizada, ¿no? Eso es una ruta. Ahora, por otro lado, esta otra forma, la S-adenosilmetionina, está involucrada en la síntesis de la mielina. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la otra forma, la adenosilcobalamina, va a trabajar con la S-adenosilmetionina para la síntesis de la mielina. De la mielina, perdón. Entonces, esa es otra ruta que va a seguir. Por otro lado, si uno se ve acá, la cobalamina 2 va a ingresar al eritrocito, a la mitocondria.
Al ingresar a la mitocondria va a actuar en la forma de 5-deoxicobalamina, como una coenzima de esta otra que está acá, la MMCoA mutasa, que sería, ¿cómo se llama esta? Malonil coenzima A mutasa, pero me falta el nombre de la otra M. Ya, pero es esta. ¿Esta qué cosa está haciendo? Que de la oxidación de ácidos grasos se forma el propionil coenzima A, y esto va a metilmalonil coenzima A. Claro, es la metilmalonil coenzima A mutasa. Entonces va a hacer que la metilmalonil coenzima A se convierta en succinilcolina A. Y ustedes saben de la succinilcolina A. Tiene que ver con la formación de ATP. Por eso que la vitamina B12 está involucrada en la síntesis o en la formación de energía, ¿no? Entonces, esto nos explica entonces los efectos de la vitamina B12. Tenemos algo más. Hablábamos de la síntesis del timidilato, ¿no? Para esto, ¿qué tenemos? El deoxiuridilato, desoxiuridilato, que se tiene que convertir a través de la timidilato sintetasa a timidilato. Y el timidilato va a dar lugar a la síntesis de DNA, a purinas y DNA. Listo, entonces esto es lo que necesitamos. Ahora muy bien, pero para que esto se pueda dar, se necesita del 5,10-metilentetraidofolato. Se necesita de esto, ¿no? Y que es en buena cuenta el ácido fólico. Ahora bien, pero para esto, para que se dé esto, digamos, para que se tenga esto, se necesita la participación de la vitamina B12. Cuando el 5,10-metileno tetraidofolato cede su grupo metilo para que se forme el timidilato, queda como dihidrofolato. Luego, mediante la dihidrofolato se forma a tetraidofolato. Pero el tetraidofolato tiene que dejar su grupo metilo para dárselo a la vitamina B12. Si no se le da a la vitamina B12, se queda como tetraidofolato metilato y no puede ser sintetizado el 5,10-metileno tetraidofolato. Y se queda ahí. Entonces, para que el ácido fólico pueda funcionar, requiere de la vitamina B12. ¿Listo? Muy bien. Ya, este es el resumen de todo lo que hemos dicho. Y eso es todo, ahí encuentran todo. Listo, muy bien. Bueno, este diagrama ustedes lo encuentran en el texto de Goodman, Farmacología de Goodman. Allí está. Sí, cuando hablan justamente de la vitamina B12 y ácido fólico. Hay algo que, por lo que hemos mencionado, es necesario mencionar, y que se denomina la trampa del folato. De lo que hemos mencionado, ¿no? Dijimos que el 5,10-metileno tetraidofolato es la que va a dar lugar en realidad a un intermediario, que es el N10-formil tetraidofolato para la síntesis del DNA, por lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Y una vez que cede su grupo, se pone dihidrofolato, ¿no? Y da lugar a la activación o reciclado por la vía de la dihidrofolato reductasa. Aquí es donde entra el ácido fólico de la dieta, aquí. Pero tiene que estar en su forma de tetrahidrofolato, que es una forma crucial. Ahora, para que se convierta en N-metiltetraidofolato, se requiere de la cobalamina, ¿no?, de la vitamina B12 hidroxilada, que el tetraidofolato le va a dar el grupo metilo y se queda con metilcobalamina. Si no trabajara acá la vitamina B12, se acumula el tetraidofolato en cantidad y no sirve. Y no puedes dar el siguiente paso a metileno tetraidofolato para que pueda ceder los grupos. Entonces se queda acá. Entonces, si no hay vitamina B12, el ácido fólico no funciona y se acumula. A eso se le llama la trampa del folato. Listo, este es otro resumen. Tenemos la desoxiadenosylcobalamina, ¿no?,
que es un cofactor de la mutasa mitocondrial que realiza la isomerización de la L-metilmalonicoenzima A a succinilcolina A. ¿No? Es importante para el metabolismo de carbohidratos como de lípidos. El déficit de vitamina B12 esta conversión no puede ocurrir y el sustrato metilmalonicoenzima A se acumula. Como resultado, va a dar lugar a síntesis de ácidos grasos anormales. Esto se incorpora a la membrana celular y esta incorporación le va a afectar sobre todo a las células nerviosas. Y es donde falla la síntesis de mielina. Y es entonces la razón de las manifestaciones neurológicas del déficit de vitamina B12. La metilcobalamina, más bien sí, es la que trabaja con el ácido fólico, ¿no? Y permite la reacción de la sintetasa de metionina, que es esencial para el metabolismo del folato, para que el folato actúe. Esto es, digamos, haciendo el resumen. También debemos reconocer, si hablando ya terapéutica, hay otras dos formas, la cianocobalamina y la hidroxicobalamina, que son fármacos en realidad que se utilizan. Pero la cianocobalamina que se utiliza por vía oral también requiere del factor intrínseco. No puede ser. Más bien, la hidroxicobalamina se puede administrar por forma intravenosa, ¿no? Esa es otra forma de administrar. Muy bien. Ahora nos vamos con el ácido fólico. El ácido fólico es más bien, es el ácido fólico y resulta de la unión entre ácido pteroico y varias moléculas del ácido L-glutámico. Pues es la combinación de ácido pteroico y ácido L-glutámico. Por lo tanto, su nombre o su otro nombre es pteroil glutámico. Ácido fólico o pteroil glutámico. Ese es su otro nombre que tiene, ¿no? Ahora bien, sí, en condiciones fisiológicas y de forma natural, las formas abundantes son las que poseen más de una molécula de ácido glutámico, poliglutamatos, ¿no? De forma que los alimentos, aproximadamente el 90% del folato se halla en la forma de poliglutamatos. Entonces, pteroil poliglutamatos, esa sería su forma, ¿no? Bueno, acá está su estructura y todo lo demás. Ahora bien, en cuanto su forma activa es el tetraidofolato, que ya lo habíamos mencionado, o éster de ácido fólico. Y esto debido a que el folato interviene en varias reacciones de transferencia de grupos monocarbonados intracelulares, ¿no es cierto? Y aquí tenemos las formas activas del folato. 5,10 metilente-tetraidofolato, 5,10 metenil tetraidofolato y todo lo demás. Y acá están el grupo que lo caracteriza, ¿no? En general, el ácido fólico se puede encontrar en cualquier tipo de alimentos, pero sobre todo de origen animal, hígado, riñones, predominante también vegetales, etcétera, ¿no? También el foods. Bueno, están ahí. Requerimientos. Se dice que 50 a 10 microgramos, ¿no? Una dieta normal tiene entre 200 a 400 microgramos de folato, pero a diferencia de lo que ocurre con la cobalamina, se trata de un compuesto muy lábil, fácilmente destruido por temperatura. Entonces, si bien es cierto, los requerimientos diarios nos pueden proporcionar un deferido, el reservorio de folato también se da, pero mucho menos tiempo que la vitamina B12, solo más o menos nos puede proteger o cubrir hasta 3 meses, ¿no? En cuanto a la absorción de ácido fólico, claro, tenemos la forma de folatos o ácido fólico, que es la que se tiene, ¿no? Para resumir, simplemente diremos que prácticamente es por difusión. Entonces depende de la gradiente. Claro que puede ser facilitado por algunas proteínas, ¿no? Sobre todo el ácido fólico pasa por difusión. El folato puede ser ayudado, por ejemplo, por esta molécula que es la glutamato carboxilasa tipo 2, ¿no? Y que ambas van a la forma de monoglutamato. El 5-mono tetraidofolato se va a unir luego en sangre a la albúmina y a esta otra proteína ligadora de folato asociado a membrana. Y es
de esa forma que va a ir circulando hasta llegar al hígado. Ahora bien, hay dos tipos de receptores del ácido fólico. Receptores tipo 1 y tipo 2, ¿no? Y en realidad son proteínas transportadoras de folato reducido, uno, y el receptor de celulares de folato, que están aquí. El tipo 1 está en las células intestinales, hematopoyéticas, su ausencia es incompatible con la vida. El déficit parcial va acompañado de aplasia medular, inmunodeficiencia, no da lugar a síntomas neurológicos, responde a dosis altas de folato no reducido. El tipo 3 implicado en metabolismo de la vitamina B12 o de la tiamina, ¿no? Su déficit es causa de la anemia megaloblástica sensible a la administración de tiamina. Para que pueda ingresar el ácido fólico hay varios receptores, tres se consideran las dos formas principales, ¿no? La forma de adulto tipo 1 y la forma de feto placentaria, ¿no? Y esta forma del adulto tipo 1 abunda en los plexos coroideos, túbulo renal, lípidos, órganos y todo lo demás, ¿no? Es fundamental para el metabolismo del sistema nervioso central. Su déficit se asocia a defectos del tubo neural y aumento de la homocisteína. Acuérdense, cuando hay déficit de ácido fólico, el tubo neural no cierra. ¿Cómo se llama eso? Tiene su nombre. No cierra, entonces no es microcefalia. Espina bífida tiene otro nombre. No es anencefalia. Anencefalia es acá. El problema es aquí. El mielocele y el mielocele, ¿no? Son dos. Eso es por falta de ácido fólico, y es que es el problema, sería carencia. Por eso que a las madres se les da ácido fólico durante la gestación, para que no haya este problema, ¿no? La forma fetal no produce anomalías neurológicas, pero sí hiperhomocistinemia, que lleva a riesgo trombótico. Ya, una vez en las células, el folato es transformado a poliglutamato, que al ser impermeable a la membrana queda retenido en el interior del citoplasma. El folato actúa en la síntesis del DNA, como habíamos mencionado, y en otras vías metabólicas. Según el tipo radical, que sigue diferentes formas o rutas, ¿no? El tetrahidrofolato no metilado actúa en el metabolismo unicarbonato, pero en la síntesis del DNA solo intervienen las formas metiladas. Ahora bien, las formas de folato activas más importantes son el 5,10-metilén tetrahidrofolato, que tiene que ver en la síntesis de la timidina, por lo que hemos mencionado, y el metiltetrahidrofolato, que interviene en la síntesis de metionina a partir de homocisteína. Y listo, acá también tenemos el resumen. El ácido fólico es el ácido pteridoglutámico que mencionamos. Sus formas activas son el ácido tetrahidrofólico, metiltetrahidrofólico, metilén-tetrahidrofolato, todos ellos, ¿no? Y son esenciales para mantener la eritropoyesis normal. Son en realidad cofactores para la síntesis de ácidos nucleicos, derivados de las purinas y timidina, ¿no? Participa en la interconversión y el metabolismo de algunos aminoácidos como la histidina aglutámico y serina glicina. También son transportados a la célula mediante endocitosis activadas por receptor. Una vez en el interior, van a participar en estos procesos y en la generación sobre todo de RNA de transferencia, implicado en la síntesis de proteínas también. Participa en la formación de metionina a partir de la homocisteína en un proceso que utiliza la vitamina B12. Ahora, la carencia de ácido fólico está asociado a hiperhomocistinemia, que es un factor de riesgo independiente de arteriosclerosis de arteria coronaria cerebral y periféricas. Usted tiene otros efectos, ¿no? Y también hay evidencia de que la homocisteína elevada es responsable de las malformaciones neurales tubulares y está asociada a situación de patogénesis también de cáncer de colon
retinopatía diabética y otras enfermedades. Bueno, esta es la síntesis, ¿no? Los grupos metilo, que es la forma en que actúa el ácido fólico, aportados por el metilén tetrahidrofolato, se utiliza para formar metilcobalamina. ¿Y dónde está la metilcobalamina? Que actúa entonces como un donador de grupo metilo para la conversión de homocisteína en metionina. Aquí estamos. Entonces, aquí tenemos la homocisteína y se convierte en metionina, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué se necesita para esto, no? La metilcobalamina, acá está la metilcobalamina. Entonces, a través de la metionina sintetasa se va a transferir el grupo andino, la cobalamina, a la homocisteína y tenemos metionina. Y tenemos la cobalamina. Y aquí tenemos la... Pero aquí está el folato, ¿no? El 5N-metil tetrahidrofolato, que tiene que transferirle el grupo metilo a la cobalamina. Y quedamos con el tetrahidrofolato. Y el tetrahidrofolato es precursor para el 5N-metilen tetrahidrofolato. Y a través de la timidilato sintetasa va a dar lugar, a partir de la uridin timidilato, a timidilato, ¿no? En otras palabras, UMP, ¿qué significa? Estamos hablando ya de nucleósidos. Este es timidina monofosfato. Este es uridina monofosfato. Claro, pero en el DNA no hay, ¿qué se llama? Timidina, el uracilo, no hay. Entonces, ¿por qué? Porque es convertido. Aquí se da una reducción, porque se le quita el oxígeno. Por eso es desoxi, ¿no? Entonces, y con los nucleótidos del DNA son desoxis, todos ellos, ¿no? Entonces forma el DNA. Por eso es que no le afecta al RNA, porque el RNA no tiene timidina, pero sí tiene uracilo, y entonces el uracilo no tiene problema acá. Entonces, eso explica por qué en la anemia megaloblástica sí está involucrada la vitamina B12 y el ácido fólico, pero no afectando a la síntesis del DNA, pero no afecta a la actividad o la síntesis del RNA. Listo, hasta aquí llegamos con los dos. ¿Preguntas, algo que aclarar? Porque lo que viene es otro rollo. ¿No hay preguntas? Ya, vamos, entonces sí. La vitamina B12 en la desaparición del núcleo del eritrocito o no. Claro, y con esto lo hacemos. Miren, cuando está el proeritroblasto, todavía él se multiplica y tiene que hacer síntesis de DNA, pero se va a ir diferenciando y va a ir disminuyendo de tamaño. Ya, en cada multiplicación va a ir disminuyendo de tamaño, pero si ya no hay síntesis del DNA, la multiplicación se queda. ¿Pero qué tenemos? Un preeritroblasto, eritroblasto grande. Es lo que tenemos. Se ha detenido. Y ya no puede hacer más nada, porque le falta, en este caso, la timidina. Está faltando. Ahora, ¿por qué le falta timidina? Sea porque faltó el ácido fólico o falta la vitamina B12. O sea, los dos, uno de los dos falla. Si solo falla el ácido fólico, hablando en estos términos, solo habrá anemia, megaloblástica, todo. Pero si falla la vitamina B12, habrá anemia y problemas neurológicos. Listo, eso hace la diferencia de una anemia megaloblástica. Si se acompaña o no de problemas neurológicos. Si se acompañan problemas neurológicos, déficit de vitamina B12. Si no se acompaña de signos neurológicos, ácido fólico. Pero los dos están involucrados en la síntesis del DNA. Entonces, si el DNA no se puede sintetizar, no puede haber multiplicación.
Y entonces el proeritroblasto no multiplica, se queda grande. ¿Listo? Ahora, va a seguir los otros procesos que ya no dependen del núcleo, pero sí dependen del citoplasma. Y en el citoplasma sí actúa el RNA. Entonces sí se va a dar la síntesis de hemoglobina y todo lo que se va a dar. Pero ya tenemos, primero, uno, no se está produciendo el número de proeritroblastos necesarios. Uno. Dos, estos eritroblastos que se están formando, muchos de ellos tienen defectos en el DNA. Y como tienen defectos en el DNA, ¿qué se da en una célula cuando tiene un defecto? Apoptosis. Claro, apoptosis. Si una célula no está bien, la apoptosis se activa y la elimina. Entonces ya tenemos dos razones por las cuales el número de posibles eritrocitos que hubiera ya se está reduciendo. Ese es uno. Entonces allí es donde interviene tanto la vitamina B12 como el ácido fólico. Después, cuando ya sale afuera, sí tiene hemoglobina. El eritrocito grande, el megaloblasto, tiene, ¿qué se llama? Tiene hemoglobina y por eso funciona, transportando oxígeno. Pero como es grande, en el vaso es destruido. Y más ausencia de eritrocitos para transporte de oxígeno. La anemia aumenta. O sea, tiene todas esas consecuencias, ¿no? Yo les preguntaría, no sé si primero respondo a su pregunta. Ya, ahora, ¿con qué índice eritrocitario ustedes determinan si es megaloblasto o no? ¿Un macrocítico o un macrocítico? ¿Con qué? El volumen corpuscular medio. ¿Y cuánto es el rango? 85 a 100. ¿Qué? Fentolitros, ¿no? Listo. Entonces, ya, si uno encuentra ese valor, entonces son grandes, ¿no? Claro, pero ya es una anemia megaloblástica, ¿cierto? Pero ya estamos pensando que es por problemas de vitamina B12, ácido fólico, ¿no? Eso nos da una idea, digamos. Muy bien. Me espero unos 2 minutos. Ya.
Bien, veamos ahora el metabolismo del hierro. La pregunta es, ¿quieren la versión corta o la versión larga? Ya, la versión larga entonces. Ya, podemos hacerlo breve o podemos hacerlo largo. Pero bien, vamos a ver. En cuanto al metabolismo del hierro, ¿necesitamos hierro? Sí. ¿Para formar los glóbulos rojos? Sí, claro. Pero también recordemos, los glóbulos rojos no son los únicos que utilizan fierro para su función. ¿Quiénes más utilizan fierro? Y ciérrale la puerta porque se va a chancar. Ejemplo, los catalasas. Listo. ¿Qué más? No se mueven, no respiran. Y los citocromos, energía. Después, la mioglobina. Un ratito, por favor. Esta llamada ya está haciendo. Bien, entonces el fierro tiene también, va a permitir que varias otras células cumplan su función, ¿no? Porque requieren del fierro entre su, ¿qué se llama? Requieren para su función, ¿no? Bueno, nos dan algunos datos, que ingerimos entre 10 a 20 miligramos de hierro, pero de los cuales solo se absorbe el 10%. Nada más, ¿no? Si es 10, entonces 1 miligramo por día. Es todo lo que absorbemos, a pesar que puede haber una cantidad más grande, ¿no? El varón adulto absorbe 1 miligramo, la 10ª parte, elemental para satisfacer sus necesidades. Las mujeres más bien sí necesitan, en edad fértil sobre todo, absorber un poco más, ¿no? Bueno, ahora, si consideramos la forma en que tenemos al fierro, a través de la dieta, tenemos dos formas. El fierro hémico, que está en el grupo hemo, y el no hémico. El hémico está en las carnes, vísceras, etc. Y tiene una absorción, no total tampoco, ¿no? Pero tiene una mayor absorción que el hierro no hémico, que está en el huevo, cereales, ¿no? Legumbres, ¿no es cierto? Y sí, es verdad que la absorción comparativamente con el hierro hémico es mucho menor. Bueno, acá lo que dijimos, solo que con algunos detallitos, el hierro es esencial para hemoglobina. En la hemoglobina está el 67% del fierro que tenemos, ¿no? En la mioglobina de 3.5 a 4%. Enzimas y proteínas un 3%, incluyen citocromos y todo eso.
y hay una reserva de hierro que es más o menos el 25 al 27%. Esa es, digamos, la distribución del fierro en el organismo, ¿no? Bueno, las cantidades tanto en varones como en mujeres. Ahora bien, dentro de las funciones del fierro está el transporte de oxígeno y eliminación del CO2, ¿no? Eso funciona tanto para la hemoglobina como para la mioglobina. Utilización de energía está en la cadena respiratoria y también en las aconitases del ciclo de Krebs, ¿no? Tiene que ver con la síntesis de ADN, sobre todo con la ribonucleótido reductasa, que también utiliza fierro, ¿no? Para la síntesis de niacina, de triptófano a niacina, ¿no? Para la destoxificación del citocromo P450 y también como anticooxidante, ¿no? En caso de xantina oxidasa ciúrico y la catalasa también, que tienen ellos también fierro. Ahora, nos vamos entendiendo, porque tenemos que definir, ¿no? Hay dos estados del fierro en el cual funcionan fisiológicamente, ¿no? El estado férrico, que es F3, 3 positivo, y el ferroso, que es F2 positivo. Ambos son estados oxidados, los dos están oxidados, solo que uno está más oxidado que el otro. Y como el otro está menos oxidado que el otro, entonces decimos que el otro está reducido. ¿Ya? Pero ambos son estados oxidados. Listo, muy bien. El estado férrico es la forma o el estado oxidado, ¿no? Y por reducción se forma el estado reducido o ferroso. Y el estado ferroso, por oxidación, da lugar al estado oxidado o férrico. Ya, esto es capital para todo lo que vamos a hablar ahora. Memorícenlo, repítanlo, lo que ustedes quieran. Yo me acuerdo que el F2 es el que es más chiquito, porque tiene 2, y por eso está reducido. Entonces es el reducido. Claro. Mientras que F3 es el que no está reducido, y si no está reducido está oxidado, y es F3. ¿Listo? Muy bien, algo así tienen que inventar para que se acuerden. Listo. Tenemos entonces el estado férrico y el estado ferroso. Muy bien. El estado férrico es una forma que permite transportar y almacenar el fierro. El estado ferroso es el activo, es el que opera. Debemos recordar que el fierro es muy tóxico. Por eso el organismo lo cuida bien, no lo deja suelto. No siempre tiene que estar con alguien. Entonces, y lo va a tener, va dependiendo de la utilización que viene. Si no lo utiliza y solo lo está transportando y lo almacena, entonces lo va a poner en su estado férrico. Y más bien, cuando ya lo quiere utilizar, lo reduce al estado ferroso y ya utiliza, ¿no? Entonces, el estado férrico es para transporte, ¿no? Mediante la transferrina. Cuando la transferrina no tiene el fierro, se llama apotransferrina, ¿no? Para el almacenamiento está la ferritina, y esa es la apoferritina cuando está sin fierro. Entonces, el fierro férrico es para transporte y almacenamiento, y está asociado a la apotransferrina y a la apoferritina. Cuando se une el fierro a la apotransferrina y a la transferrina, cambia el nombre y se llama transferrina. Mientras que cuando se une a la apoferritina, ya no tenemos apoferritina, tenemos ferritina. Listo. Pero estamos hablando del estado férrico, para transporte y almacenamiento. Bueno, son estados de oxidación estable, ¿no es cierto? Ahora, el estado, ¿cómo se llama este? Ferroso, ¿no? Es un cofactor de hemoproteínas en general, ¿no? Y interviene en varias reacciones químicas, ¿no? Flujo de electrones, rutas bioenergéticas, síntesis del DNA, aporte de oxígeno a los tejidos, ¿no? Ahora bien, con el oxígeno
¿no? Participa en acciones de las oxidasas, peroxidasas, catalasas, hidroxilasas. En el transporte de citocromos, en el transporte de oxígeno tanto en la hemoglobina como en la mioglobina, ¿no? Unido a proteínas, bueno, este es el estado férrico. Ahora, cuando se da el estado reducido, libre, es prooxidante, oxida, y es muy tóxico. Entonces no debe haber el fierro ferroso libre, ¿no? Y daña por peroxidación de lípidos de la membrana celular y etcétera, nomás hasta las ferroproteínas y el DNA. Por eso se cuida mucho al fierro. Y no puede estar entonces en estado ferroso. Si se almacenara en estado ferroso, hace el daño. Tiene que ser convertido a férrico. Y así sí se puede almacenar. Muy bien, una vez absorbido, va a ser distribuido en el organismo, ¿no? ¿Quién se encarga de distribuirlo? La transferrina, ¿no? Listo. Y claro, bueno, acá es una visión, ¿no? Va al hígado, va al vaso, a la médula ósea, va a la mioglobina, hemoglobina, etcétera. Veamos un poco en detalle esto. El fierro o el hierro se absorbe a nivel del duodeno y el yeyuno proximal. Ahí es donde se absorbe lo que decíamos, ¿no? 1 miligramo por día. Entonces, no se puede absorber en su forma ferrosa. Así se fue, sí. Perdón, no se puede absorber en estado férrico, ¿no? Se tiene que convertir a la forma ferrosa. Listo. Entonces, para esto, ¿qué tenemos? Que el ascorbato ferrirreductasa reduce el ion férrico a ferroso. Entonces, ¿dónde estamos? Acá está, la ferrorreductasa. Acá está el estado férrico y lo ponemos al estado ferroso. En esas condiciones va a ser transportado a través de este citocromo B del duodeno y ingresa. Perdón. El citocromo B va a convertir también al estado férrico a estado ferroso. Hay una diferencia. El citocromo B está en la luz intestinal. Está en el epitelio del ¿qué se llama? Enterocito, ¿no? Del enterocito. Entonces, va a convertir del estado oxidado al estado reducido. Pero también lo puede hacer la ferrorreductasa, que es otra enzima que no está ligada al epitelio, ¿no? Lo puede hacer. De lo cual, al final tenemos el estado ferroso. Y este va a ingresar a través de este transportador de metales diméricos o transportadores divalentes, transportadores de metales divalentes, pero que en realidad es un cotransportador, porque hace que ingrese el fierro e hidrogeniones. Ingresan los dos. Por eso es que el fierro se puede absorber mejor en un medio ácido. ¿Y qué recomiendan cuando se da de fierro? Dice, tiene anemia, todo, denle fierro. ¿Y qué recomiendan? Vitamina C o ascorbato. Entonces, jugo de naranja, limón, lo que quieran. Porque facilita el ingreso del fierro. Una vez que está dentro ya ¿qué se llama? Del enterocito, entonces tiene dos posibilidades. Una, se va a reducir y se va a unir a la apoferritina y se almacena como ferritina. La otra posibilidad es que va a seguir de largo hasta la ferroportina
y a través de la ferroportina pasa hacia el otro lado. Pero está en estado reducido. Para ser transportado tiene que ser convertido a estado férrico o oxidado. De eso se encarga la efestina o aefestina. Eso se encarga. Y ya tenemos el estado férrico. Y viene la apotransferrina y el fierro se une en su estado férrico a la apotransferrina y lo que tenemos es transferrina. ¿Listo? Pero también sucede lo mismo, que la efestina está en la membrana celular, pero puede haber fierro en estado ferroso que ha podido salir de otros sitios. Más adelante vamos a ver. Entonces, hay una enzima, la ceruloplasmina, el plasma, que también puede hacer lo mismo. Oxidar el fierro ferroso a férrico. Y ya tenemos el estado férrico. Y se une a la apotransferrina y tenemos transferrina. Pero se unen dos moléculas de fierro, ¿no? Entonces es dos moléculas de fierro lo que están aquí. Ahora bien, esto digamos es lo común, aunque no común, sino como una especie de plantilla. Pero también el estado férrico puede ser absorbido en ese estado. Puede. Y a través de la unión con una beta 3 integrina que trabaja con la movilferrina. En ese estado, en estado férrico, es absorbido. Una vez que está dentro, no puede quedarse como en estado férrico. La apoferritina la reduce y tenemos el estado ferroso. Entonces sí se puede absorber, pero es más fácil que se absorba, digamos, por la vía del transportador dimérico. Ahora, hay que tomar en cuenta, se dice transportador dimérico porque no solo transporta fierro, transporta también cobre, calcio, y hay otro más, zinc, los tres también. Y tiene un problema que es saturable, se satura. Entonces, si en la dieta, digamos, ya le damos fierro y todo lo demás, y le damos leche, está el calcio. Y entonces el calcio también va a entrar y lo va a saturar. El fierro no se absorbe. Entonces, si damos fierro, no se debe dar leche, por ejemplo, o de repente algún suplemento que tenga calcio. Es preferible separarlos, ¿no? Con un tiempo, un espacio, todo, para que puedan, digamos, ser absorbidos cada uno el fierro o el calcio, ¿no? Hay que separarlos. Listo. Ahora, la otra forma, este sería el fierro. ¿Qué fierro? ¿Qué fierro en la dieta? El fierro no hémico, el que viene en los vegetales y todo lo demás. Tenemos el otro fierro, que está en el grupo hemo, el grupo hemo. Cuando comemos carne, ¿comen carne? Sí. Ya. ¿Dónde está el fierro? En el músculo. El músculo es la fibra muscular, ¿no es cierto? ¿Por qué es rojito? Porque tiene mioglobina. Listo, entonces ingerimos. Pero la mioglobina también tiene una estructura, ¿cierto? Claro que es monomérica, no tetramérica como la hemoglobina. Entonces sí, los jugos digestivos se encargan de degradar a la proteína, pero no al grupo E. Claro, entonces el grupo E queda liberado y está ya en el intestino. Ahora bien, sí es el grupo Evo, pero está como una metaloporfirina intacta. Así, en ese estado está. Entonces, esta metaloporfirina intacta va a ingresar al hepatocito a través de esta proteína, HCP1. ¿Qué significa HCP1?
hasta ahora no lo descubro. No coincide, yo también pensaba, pero ese es HCP. Acá por proteína transportadora de metales diméricos, ¿no? Eso se entiende acá. Pero HCP1, sí, a ver si alguien lo encuentra, me avisa. Ya, entonces, miren, el metaloporfirina, que es el grupo M intacto, ingresa a través de este transportador, HCP1, y hasta adentro. Estando ya dentro del enterocito, la hemooxidasa saca el fierro de la porfirina y lo reduce y lo lleva al estado ferroso. Conclusión: cualquiera de las formas en las cuales ha sido absorbido el fierro, nos vamos al estado ferroso. Y cualquiera de las formas que han sido absorbidos desde la luz, para salir hacia la sangre, solo sale por esta puerta, por este canal o este transportador, que es la ferroportina. Ha podido ingresar el fierro por estas dos formas, que son el fierro no hémico o forma hémico. Tenemos el estado ferroso y solo sale al otro extremo por este canal, la ferroportina. Y tenemos el fierro reducido, luego es oxidado, sea por la efestina o por la ceruloplastina. Y ya tenemos el fierro en la transferrina. Listo. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, como decimos, ahora se tiene que distribuir, ¿no? Se tiene que distribuir. Sabemos que 75%, puntos más, puntos menos, el otro nos decía 67 también, creo, acá dice 75, pero en fin, el 75% es utilizado para la eritropoiesis en la médula ósea, para la síntesis de hemoglobina. 10 a 20% utilizado en el hígado para almacenamiento en la ferritina. ¿No? Y la transferrina, para esto se va a unir a un receptor de transferrina. Aquí tenemos, ¿no? Bueno, aquí tenemos. ¿A dónde va a ir? Al hígado. Pero en el hígado va a ir para almacenamiento. Listo. A la médula ósea va a ser para la eritropoiesis. Y acá tenemos, va a ir al vaso. Pero no es que vaya al vaso, sino que el vaso va a tener fierro. ¿Por qué? Porque destruye a los eritrocitos. Y los eritrocitos estarán viejos, pero tienen fierro. Y entonces el macrófago tiene fierro, que vendría a ser, no se le considera como un almacén, pero tiene fierro y tiene una buena cantidad, ¿no? Por su mecanismo. Entonces, finalmente el fierro se distribuye en el hígado, en la médula ósea y el vaso o los macrófagos, ¿no? En cualquiera de ellos. Ahora bien, hay varios términos que se utilizan. Bueno, en todo caso yo estoy utilizando algunos, pero ustedes cuando revisen van a ver que los mismos, o algunos, no todos, pero algunos de los que estamos mencionando tienen otros nombres, y eso a veces complica la vida para poderlo entender, ¿no? El grupo hemo, por ejemplo, se le nombra como M, ¿sí? Hierro hémico, ferroporfirina, protoporfirina 9 o protoporfirina ferrosa. Todos esos nombres hacen alusión al grupo hemo. Ahora, el hierro se encuentra en el organismo principalmente en la forma de hemo. 75, acá nos dicen 70, ¿no? Pero es la forma más, la forma hemo es en la que más se encuentra el fierro. Listo. Y como decimos, ¿no? La transferrina, ya al hacer la distribución y llegar a estos órganos, se va a unir a un receptor de transferrina, ¿no? Pero para eso debemos considerar que la apotransferrina se une a dos moléculas de fierro, ¿no? Y tenemos la holotransferrina, que así sería su nombre más en específico. Pero para nosotros simplemente decimos transferrina, ¿no?
pero es la holotransferrina. Y la holotransferrina sí se une al receptor de la holotransferrina, que está viniendo con sus dos fierros. Es endocitado, se forma un endosoma, luego el lisosoma, y acá en este lisosoma se va a separar el receptor, que vuelve para aquí, ¿no?, para seguir captando el fierro, y luego el fierro es liberado también, y ya se tiene el fierro. Acá tenemos, bueno, acá está el complejo, ¿no?, la transferrina, el hierro, acá es el hierro, que está aquí, el receptor dimérico. Entonces, ellos se encuentran en la membrana. Entonces, el receptor de transferrina dimérica, el receptor de transferina, receptor dimérico, fija a este complejo. Se hace la endocitosis, que está mediado por clatrina. ¿Se acuerdan de la clatrina? Ya, pero acá no va a haber nada más que nombrarlo nada más. Se hace el endosoma, y luego se une el lisosoma y tenemos un fagolisosoma. Ahora bien, ¿pero qué tenemos acá? Que tenemos que el receptor está ligando al fierro, ¿no?, y también está ligando a la transferrina. Está ligando. Cuando en el fagolisosoma se activa e ingresa los hidrogeniones, se liberan. Se liberan, ¿no? Entonces libera el fierro del transportador o de la transferrina en un medio ácido. ¿Y qué tenemos acá?, ¿no? Tenemos ya el fierro, ¿no?, sí tenemos los hidrogeniones, el fierro, y el fierro es sacado del endosoma a través del transportador de metales diméricos, el mismo que capta en el electrocito, pero esta vez está trabajando para adentro, ¿no? Entonces hace que se libere el fierro, y el fierro queda disponible para la metabolización en la célula o para ser almacenado. Por otro lado, lo que va a suceder es con el receptor de transferrina, va a volver a la membrana y sí, se queda en la membrana o es liberado también, ¿no? Ahora, va a ser liberado también la transferrina como apotransferrina. En caso de la incorporación al glóbulo rojo en la formación del eritroblasto, también es lo mismo, ¿no? Se tiene el receptor de transferrina que fija la transferrina con dos moléculas de fierro, ¿no? Entonces lo que va a suceder es lo mismo, ¿no? Una endocitosis y todo lo demás, y se libera el fierro. Liberado el fierro puede ser almacenado a ferritina, o caso contrario pasa a la mitocondria para unirse ¿con quién? Con la protoporfirina 9. Y aquí ya tenemos la protoporfirina 9 y el fierro, entonces se forma el grupo hemo. Ahora bien, claro, para esto, previamente, ya las cadenas alfa y beta, desde el núcleo han sido ya sintetizados. Tenemos la globina alfa beta y se une con los grupos hemo y ya tenemos la hemoglobina. Por otro lado, la protoporfirina también ha sido sintetizada, ¿no?, desde succinicolina, glicina y todo lo demás, hasta urobilinógeno y todo lo demás para tener la protoporfirina. Esto es lo que sucede en el glóbulo rojo. En el macrófago, como mencionamos, en el macrófago lo que hacen los macrófagos es degradar los eritrocitos. Lo degradan, ¿no?, y van a hacer el reciclado del fierro. Ahora bien, entonces el macrófago, ya el eritrocito senescente, viejito, lo fagocita y lo mismo sucede, ¿no? Forma un fagolisosoma o fagosoma, ¿no? Y luego es degradada la hemoglobina, se libera el grupo hemo. Una vez liberado el grupo hemo, sale, ¿no?, a través de la misma transportador que mencionamos, el HCP1. Es el mismo, lo saca para afuera y ya tenemos el grupo hemo afuera. Y por la hemooxidasa, el fierro que está aquí, ¿no?, hemooxidasa,
lo va a liberar y aquí estaría como estado ferroso. Aquí sigue como en el estado ferroso, ¿no? Y aquí tiene. Estando en el estado ferroso, puede ser almacenado como ferritina o sale también a través de la misma molécula que es la ferroportina. Y entonces tenemos el estado ferroso. Acá más bien ya no funciona la efestina, sino la ceruloplasmina que permite la oxidación del fierro y su unión a la transferrina. Listo. Entonces esto es lo que pasa en el macrófago. Ahora bien, ¿quién regula todo esto? Principalmente la hepcidina, ¿no? Que es el principal regulador del hierro. ¿Y por qué el principal? Porque inhibe a la ferroportina. Lo que mencionamos acá, ¿no? ¿Por dónde sale el fierro que el macrófago ha captado todo para ponerlo a disposición? A través de la ferroportina. Y si nos acordamos, aquí todo lo que ingresa de fierro solo sale por la ferroportina. Entonces es clave ahí donde actúa la hepcidina. Listo. Ahora bien, pero uno se pregunta, ¿de qué depende la producción de la hepcidina? Entonces, sí, se ha ido estudiando y depende, por ejemplo, de citoquinas proinflamatorias, interleucina 6, por ejemplo, aumento del hierro plasmático. Claro, esto siempre se dijo, ¿no? De que si el fierro en el plasma, ¿en qué forma está? ¿En qué forma está? Férrica, unida a transferrina. Ya, decían, ¿no? Si eso está elevado, entonces hay un sistema que inhibía la entrada del fierro. Entonces, sí, el nivel alto de fierro plasmático inhibe, pero no se sabía el mecanismo, ¿no? Pero era la lógica. También los lipopolisacáridos de bacterias. ¿No? Algunos lipopolisacáridos de bacterias. Y veamos, cuando hay una infección, el organismo da lugar a un proceso inflamatorio como mecanismo de defensa innato, ¿no? Pero ¿qué piensa el organismo? Las bacterias también requieren de fierro. Claro, ellas también necesitan fierro. Y entonces lo que va a hacer el organismo es modificar, sobre todo el hígado, modificar la síntesis de proteínas. Entonces se sintetizan proteínas de fase aguda. Se cambia, inclusive la síntesis de albúminas disminuye todo, ¿no? Entonces, por eso que en un estado inflamatorio va a haber aumento de hepcidina en un estado inflamatorio. ¿Listo? Entonces, si se libera hepcidina, se bloquea la entrada del fierro. La intención es no darle fierro a la bacteria, pero también el organismo, si se mantiene, o sobre todo si la inflamación es crónica, va a hacer que la hepcidina actúe y no ingrese fierro. ¿Qué vamos a tener? Anemia. Esa es otra forma de anemia. Hoy día se está estudiando. Antes solo decíamos anemia, falta de fierro. Y bueno, vitamina B2 y estas cosas. Pero ahora se está viendo que hay con la hepcidina, y la hepcidina fue primero considerada como una proteína de fase aguda, que así se llama, ¿no? Proteína de fase aguda. Cuando el hígado, por una reacción inflamatoria, modifica su síntesis de proteínas, ¿no? Hay varias en ellas, ¿no? Entre ellas el aumento de la producción del PCR, que es un marcador para nosotros para ver si hay inflamación o no. No nos dice dónde, pero sí nos dice hay una inflamación en algún lugar, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, entonces, ¿qué tenemos? Que la hepcidina es regulada, ¿no?
según la concentración de fierro en sangre. Si es alta o en los almacenes está alto, ¿no es cierto? Entonces eso va a hacer que se produzca epsidina. Si hay una inflamación, una infección, también va a hacer que se produzca epsidina. Ahora, la producción de glóbulos rojos va a dar lugar a la eritroferrona, que más bien inhibe la síntesis de epsidina. ¿Listo? Teniendo epsidina, entonces la epsidina va a cerrar a la ferroportina tanto a nivel duodenal, también de los macrófagos, lo va a cerrar, y también a nivel del hígado. No sale el fierro. Porque ¿quién tiene fierro? El que tiene fierro es el hígado. Y también para sacarlo, utiliza también la ferroportina. Y entonces cierra la ferroportina. Entonces esto va a hacer que disminuya el fierro. Perdón, voy a tener que responder. Bueno, este es, claro, es lo mismo, solo que un poco más complejo, ¿no? Que tiene que ver con la homeostasis del fierro, ¿no? El rol de la epsidina, la eritroferrona, transferrina y el receptor de la transferrina, ¿no? Ahora, todos ellos. Ahora, la inflamación, ¿no? El exceso de hierro y el aumento de la ferritina aumentan los niveles de epsidina para disminuir la disponibilidad del fierro. Entonces, mejor nos vamos acá. Ya. Epsidina sí cierra la ferroportina, ¿no? En el enterocito, también en el macrófago y en el hepatocito. Listo. Cierra. Ahora bien, la inflamación, ¿no es cierto?, que hemos mencionado, el aumento del fierro también hace que el hígado libere epsidina. Ahora, el déficit de fierro y una demanda por parte de la eritropoyetina más bien inhibe al hígado para que produzca epsidina. No hay epsidina, entonces se puede captar el fierro. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto? Acá hay bajos niveles de epsidina y altos niveles de epsidina, ¿no? En los dos sitios. Cuando hay bajos niveles de epsidina, entonces el fierro tiene que ser captado, ¿cierto? Y entonces se tiene el fierro y todo lo demás. Si hay altos niveles de fierro, entonces las reservas aumentan. Ya está aumentada las reservas. Y si hay aumento de reservas, entonces el fierro no debe salir hacia afuera. Y ahí entra la epsidina. Ah, ya me acordé por qué era esto. Hemos dicho que hay anemia por fierro. Listo, muy bien. ¿Cómo está la transferrina? ¿Con altos niveles de fierro o no? ¿Aumenta la transferrina o no aumenta la transferrina? Está disminuido. La reserva también está disminuida. Bien, pero cuando es, por ejemplo, una anemia por un proceso inflamatorio crónico y está la epsidina, ¿cuál es la diferencia? El fierro está disminuido, pero la reserva está alta. Claro, la reserva está alta y eso hace la diferencia.
Y eso hoy en día se está utilizando. ¿Por qué? Claro, se quiere saber, y de hecho Puno es una de las zonas que no supuestamente, pero tiene altos niveles de anemia en los niños. Listo. Claro, le echan la culpa a la mamá que no le da de comer, no le da fierro. Y el programa viene y le da fierro. Y no funciona. ¿Por qué no funciona? Dentro de las cosas que se está pensando, ¿qué podría ser? Los niños están muy sensibles a procesos infecciosos, a inflamación. Claro, y eso puede estar causando de que él no capte. Porque es claro, ¿no? La anemia se da en una población que tiene pocos recursos, está expuesta, ¿no? Entonces, no solamente es que no está comiendo bien, sino tiene procesos inflamatorios, infecciosos a repetición. Y entonces, eso podría ser también una explicación, el por qué, digamos, por más que el ministerio le ponga entusiasmo en dar fierro, no cambia la cosa. No, ahí hay varias cosas a investigar, ¿no? Bueno, este es el recambio de fierro más bien, ¿no? Ya, se absorbe el fierro, sí, desde el intestino, pero por otro lado se utiliza en la médula ósea, ¿no? Pero en los macrófagos va a haber liberación del fierro. Entonces, en realidad, nosotros no tenemos un sistema para eliminar fierro, no lo tenemos. No tenemos. ¿Y por qué entramos en anemia? No hay el equilibrio, ¿no? Si uno habla de equilibrios, ¿no? Lo que ingresa y luego tiene que salir, entonces hay un equilibrio. Pero en este caso no tenemos un sistema que elimine fierro. Y entonces, ¿pero por qué entonces se nos baja la reserva? Quitando patologías, hemorragias, parasitosis, ¿no? Porque, ¿qué dice? Finalmente necesitamos 1 miligramo de fierro diario. Pero ya será poquito, no lo que ustedes quieran, pero lo necesitamos. Y uno dice, pero si no tenemos un sistema por donde el fierro se va. ¿Por qué? ¿Cómo es que perdemos fierro? Y por eso que 1 miligramo tenemos que reponer, ¿no? Por día. Descamación. Cuando perdemos piel, también se va con su fierro. El intestino hace un recambio bastante rápido del epitelio y se van las células. Allí también se va. Claro, es por eso que perdemos fierro de manera fisiológica. Es poquito mínimo, pero hay que reponerlo, ¿no? Ahora, si consideramos el estado o las mujeres, sí más bien pierden fierro por la menstruación, ¿no? En estado, cuando están en esa etapa, ¿no? Entonces, ahí, claro, las mujeres sí necesitan reponer más fierro, ¿no? Necesitan una cuota más alta. ¿Qué más hay acá? Bueno, esto ya lo hemos... ya. Acá viene la versión corta. El grupo hemo ingresa a través de este receptor. La ferrirreductasa o citocromo B reduce el fierro y este ingresa a través del canal el transportador de metales divalentes, ¿no? Tenemos todos al estado ferroso y este fierro en estado ferroso sale a través de la ferroportina. Viene la efestina y lo oxida a estado férrico. El estado férrico se une a la apotransferrina, ¿no? Son 2 moléculas, y la transferrina se va o a la médula o al hígado. Llega a su receptor, ¿no? Ingresa a través de un fagolisosoma, se libera el fierro, es liberado y es llevado por la transferrina también afuera, y la apotransferrina también se va, ¿no? Listo. Y la hepcidina es la que controla. Es todo. Ese es el resumen.
Solamente para señalar que favorece la absorción del fierro, el ácido ascórbico, aminoácidos, azúcares, la hipoxia, claro, la hipoxia, no nos olvidemos, el déficit de hierro. ¿Quién disminuye la absorción del fierro? Síndrome de mala absorción, el café, el té, que tanto nos gusta. El arroz, yo no sé por qué, pero está el arroz y el trigo, el pancito. Y la excreción del fierro, que es poca en hombres, aproximadamente 0.1 a 1.5, vía urinaria, vía fecal, bilis, descamación cutánea. En las mujeres se agrega un poco más debido a las pérdidas que sube por la menstruación. Claro, el déficit de fierro da lugar a la anemia. Lo dejamos ahí. Listo. Muy bien. Hasta aquí llegamos. Bien, señores, ya lo único que nos queda es ver el sistema de coagulación, hemostasia. Ya, ahora el problema es cuándo lo hacemos. Mientras van pensando, el grupo 1, que le falta la última práctica, lo hacemos el lunes. ¿Listo? El grupo 1. Pero el grupo 2 o 3 sí ya va a ser la práctica que corresponde a función renal. Entre hoy, no, mañana será, voy a enviar el protocolo y para que, ¿qué se llama? Ya prevean. Claro, y van a tener que prever porque todavía nos vamos hasta el día martes, ¿no? Creo que vamos a tener que en algún momento nivelarnos o que el grupo 1 recupere, pero por el momento lo vamos arrastrando. Listo, eso es uno. ¿Qué más? Sí, nada más. ¿Listo? Si no tienen una pregunta, algo, hasta aquí llegamos. El informe del grupo 2 y 3, sí, 1 y 2, su informe. ¿Ya vieron los tubos? Sí, ya, no he podido verlos. ¿Qué ha pasado? Ha debido pasar algo, ¿eh? No digan que no ha pasado nada. Sí, han disminuido y han aumentado la dimensión de los eritrocitos en el caso de... No, ahora, solamente al ver el tubo. Han debido ver el tubo. Esa era la tarea, ya no al microscopio. Nada, no han ido a ver, ya tienen que ir a ver sus tubos. Les pregunto, ¿qué ha pasado en los tubos? Solamente así, solamente. Un dato. ¿Ustedes saben cómo es la hemólisis a simple vista? ¿Sí? Es rojo, pero transparente. Ya. ¿Ha habido hemólisis? En la teoría de hipersodio. ¿Y en cuál ha habido hemólisis? En la de hipersodio, la número 6. Ya, eso es lo que me tienen que informar. Claro, eso va al informe, porque el informe considera la observación macroscópica y también microscópica. Y con eso ustedes ya hacen todas las interpretaciones. ¿Listo?